Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un hermano sacerdote, el padre Rogelio Alcántara. Bien, muchas gracias y mucho gusto de saludarlos y estar aquí con ustedes. Bien, el padre Rogelio es sacerdote desde el año 1986, ya tiene varios años de cura, como decimos. Es doctor en Sí, antropología, es licenciado en filosofía, licenciado en teología, licenciado en psicología, asesor de la Asociación Internacional de Exorcistas, así ahora voy a explicar cómo yo lo conocí, y ha sido director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Es sacerdote diocesano, ha dado prácticamente todas las materias teológicas, ha estado también en Roma a cargo del colegio, digamos, para los mexicanos, cuando se llama así, para los que van a estudiar a Roma alguna materia teológica o filosófica. Ha trabajado también con vocaciones sacerdotales, da clases en seminario todavía, y bueno, lleva mucho tiempo como estudioso, es un teólogo, ¿no? Y se dedica a la teología. Gracias por atenderme, padre, y bueno, y por hacerse el tiempo de tocar este tema que para mí me parece tan, pero tan importante para mucha gente. Padre, nosotros hemos escuchado más de una vez, a menos yo, he muchas veces escuchado en consultas, en correo electrónico, en llamadas telefónicas, un tema que se ha puesto bastante de moda últimamente, y digo últimamente en las últimas décadas, de esto de la sanación intergeneracional o el hecho de los pecados de los antepasados que pasan a los descendientes. Usted se ha dedicado en los últimos años a desenmascarar este tipo de cosas. ¿Y por qué digo desenmascarar? Porque hay mucho, incluso sacerdote, hermano sacerdote, que se ha metido con estos temas. Hay muchos libros que hablan sobre el tema, hay varias páginas de internet donde hay gente que se ha metido a hacer misas de sanación intergeneracional. Acá estaba viendo incluso los pecados de los antepasados que influyen en la vida corriente. ¿Cómo surge todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Digamos, y cómo se mastica, decimos a veces acá. Mm. Esto surgió a mediados del siglo XX eh, por un laico anglicano, un angloparlante que había nacido en China, el doctor McCall, que viendo una práctica que se hacía, una práctica esotérica acerca de el pedir sanación para los ancestros, la utilizó él para atacar problemas conductuales de la gente que atendía. Y entonces vio que le empezaba a surtir algo de efecto y se dedicó a promover esto, la oración e incluso la misa anglicana por la sanación del árbol generacional. En China surgió esto. Y entonces luego lo propagó en el ámbito anglicano, del ámbito anglicano pasó al ámbito pentecostal y luego pasó así al ámbito carismático católico, y es el lugar en donde se ha venido desenvolviendo y desarrollando estas prácticas de oración por el árbol genealógico. Entonces, simplemente hay que decir que su origen es protestante y del siglo pasado. O sea que no es una doctrina que se encuentra, por las dos para la gente que lo ve, ni en los padres de la iglesia, los llamados padres apostólicos, los primeros, los discípulos de los apóstoles, digamos, ni los padres ya del siglo IV, V, ni en Santo Tomás, ni en los concilios más importantes, ni siquiera en el Concilio Vaticano II, por cierto, por las dudas, por si alguno se pone en el último concilio que existió. Es decir, que surge en un ambiente protestante y con una especie de mezcla sincretística con el mundo pagano, ¿no? ¿Y qué plantea esto de los pecados ancestrales? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que ellos dicen que surte como efecto en las almas? Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos
incluso sacerdotes católicos que han propagado estas ideas, esta nueva doctrina, porque como acabamos de mencionar, no existía no existe ni en la escritura, ni en la tradición, ni en la dogmática de la iglesia, ni en los concilios, etcétera, ¿no? Una nueva doctrina que surge a mediados del siglo pasado y que la han manifestado o descrito sin ninguna sistematización y por tanto habría que ver más bien qué dice tal sacerdote o tal autor con respecto a tal cosa, porque cada uno dice más o menos lo que se le ocurre. Pero en general podríamos decir, como tratando de rescatar o tratando de sistematizar un poco cuál es su pensamiento al respecto de la oración de sanación intergeneracional o de los pecados intergeneracionales, es que los pecados de los ancestros afectan a la persona actual en sus distintas dimensiones, en su dimensión física o psicológica o espiritual o social, y que por tanto muchas de las cuestiones que padece la gente no son imputables responsablemente a ella, porque son una herencia que han recibido y por tanto están condicionados en su libertad a hacer algo que ellos no quieren, porque así fue heredado y así tiene que ser. Y entonces se ve o quieren que a través de estas oraciones o de estas misas se rompa esa cadena que pesa en la persona actual para que incluso la persona con sus oraciones pueda sanar a los ancestros, estén vivos o estén muertos. Y además otros hablan no solo de la repercusión con el pasado, sino la repercusión con el futuro. Entonces, como podemos darnos cuenta, haciendo un análisis filosófico-teológico de estas ideas, pues que no se pueden sustentar. Pero esto es lo que principalmente proponen, que la oración o las misas, con esta intención, rompan esta cadena que pesa sobre ellos, que ellos han recibido por una herencia generacional, sea de efectos por el pecado o sea del pecado mismo. Ok, a ver, voy a ponerme acá como una especie de abogado del diablo para ver. Bueno, pero padre, yo le podría decir, miren, si mi papá, ¿no? Mi abuelo, fue un drogadicto, o fue un pornógrafo, o fue un alcohólico, probablemente de algún modo, así como somos los seres humanos, somos materia y forma, ¿no? Alma y cuerpo, no somos solamente alma o solamente cuerpo, de algún modo algo me repercute a mí en mi propia vida, a menos corporal, digamos, ¿no? Capaz que tenga yo una pequeña propensión a, no sé, qué sé yo, así como decimos, alguien que es propenso a la obesidad, capaz que puede transmitir también esto a la generación más abajo. ¿No será que están refiriéndose a esto, a esa especie de propensión física que por la materia se va transmitiendo? Y entonces, bueno, deberíamos darle un poco de crédito a que el pecado de mi padre, que fue alcohólico, quizás repercute en mí en una especie de propensión al alcoholismo. Bueno, lo que tenemos que ver aquí es que puede haber una herencia genética y por tanto natural que se restringe a la materia. Pero cualquier otra cosa que no sea material, es decir, algo espiritual, como sería un pecado o moral, ¿no? Una falta grave que ha cometido la persona, lo espiritual no puede inserirse en los genes y por tanto no puede transmitirse genéticamente. De manera que lo espiritual se podría dar como a través de un ambiente o de una educación o mala educación recibida, pero no como una herencia que entra a los genes y que la persona va a recibir genéticamente. Entonces, hay que entender que lo material no puede transmitir lo espiritual. Puede haber consecuencias físicas de los pecados, pero que se refieren a algo material. Voy a poner un ejemplo. Esto mismo de un alcohólico que podría haber pasado a sus hijos una herencia en dinero muy jugosa
pero no les pasó nada porque era un borracho y se acabó su dinero bebiendo alcohol. De este sujeto tiene una consecuencia natural en lo que estas consecuencias del pecado no es el pecado. Y entonces aquí unas distinciones que tenemos que hacer. El pecado es un acto moral malo que tiene como consecuencia una culpa y una pena. La culpa la tiene la persona que la ha cometido y a él se le imputa, y la pena es lo que tiene que pagar por el pecado el pecador, el que lo cometió. Y entonces nadie puede pagar la culpa o la pena de otro porque el pecado es un acto personal. Entonces, el acto personal, moralmente hablando, no puede pasar a la siguiente generación, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la décima. Lo que sí pueden pasar son las consecuencias del pecado, pero que quedan todas en el ámbito natural. Acá hay varios, como recién decía el padre, hay varios incluso sacerdotes católicos que plantean esto. Hay otros autores también que se dedican a estos temas, ¿no, padre? Sí, hay otros autores. La lista es larga. Hay algún canadiense, algún africano que vive en Estados Unidos, en la diócesis de Pensacola, Tallahassee. Hay sacerdotes mexicanos, hay españoles, en fin, hay muchos sacerdotes que se han dejado seducir y arrastrar por estas ideas novedosas y que las tratan de poner en práctica a través de oraciones poderosas que ellos dicen hacer y que se le llenan sus sesiones. Pero que en el fondo lo que podemos ver es tratar de sanar unas conductas de una manera superficial e inmediata a través de unas oraciones, lo cual implica para la persona no ver realmente la raíz de su problemática, porque la problemática ordinariamente cuando se trata de los actos, pues es luchar contra ellos. Y esa lucha es un esfuerzo personal que ha de hacer, que se puede hacer pidiendo la ayuda divina, pero que depende de la voluntad de la persona y que no solo depende de hacer unas oraciones para evitar la pereza o evitar la lujuria o evitar la avaricia, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que cualquier solución rápida o mágica a los actos morales de la persona no va a tener eficacia, porque lo que se requiere es que la persona ponga en acción su voluntad, pida ayuda divina, como dice el dicho popular, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, pero no podemos separarlos y hay que hacer las dos cosas. Y entonces es como una invitación a que las personas se den cuenta de que los problemas actuales que le aquejan tienen que participar con su entendimiento y voluntad para solucionarlos y pidiendo la ayuda divina. Claro, porque es bastante más cómodo decir, bueno, no, es mi abuelito el que había sido perezoso y por lo tanto me transmitió a mí esta pereza que yo no me levanto a trabajar todos los días para darle de comer a mis hijos, digamos, ¿no? Entonces voy al cura que me haga la misa de sanación intergeneracional por los pecados ancestrales que pasaron y de ese modo me quedo más tranquilo. Es como una especie de solución mágica. Un par de preguntas más. Digo, uno podría plantear alguna objeción. Yo voy a leerle algunos textos que algunos de estos personajes usan para justificar la postura, ¿no? Texto tengo acá la Sagrada Escritura en la mano. Acá voy a algunas citas, por ejemplo, el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, dice: no te postrarás ante las esculturas de imagen alguna, dice, que es la que usan siempre los protestantes para hablar sobre el tema de las imágenes, ¿no? Ni les darás culto, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Mismo libro del Éxodo, nos encontramos en Éxodo 34, estamos acá en el versículo 5, 6. Yahvé, Dios misericordioso, que conserva la misericordia hasta 1000 generaciones y castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Acá al parecer nos están refutando, padre, lo que estamos diciendo.
Y tenemos acá también el texto de San Juan, si no me equivoco, San Juan capítulo 9, versículo 1, dice: al pasar allí vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿no? O sea, los discípulos tenían, al parecer tenían esto en la cabeza, ¿no? Sí. Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús respondió: ni él ni sus padres, sino que esto es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Bien, para acá, Padre Rogelio, la Escritura dice que Dios castiga a las generaciones, por lo tanto, hay que hacer las misas de sanación intergeneracionales para poder sanarnos de todo lo que nos legaron nuestros padres, abuelos y tatarabuelos. ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es que no se pueden interpretar los textos aisladamente, y que estos textos del Antiguo Testamento hay que situarlos en su contexto, ¿no? Primeramente. Segundo, hay que tener en cuenta su género literario, porque estos textos del Éxodo, tanto Éxodo 20 como Éxodo 34, se los podemos situar en un ámbito legislativo. Luego hay que ver también las técnicas literarias que se utilizan, como la hipérbole, que es para exagerar. Se exagera una expresión porque se quiere subrayar una verdad en contraposición a la otra. Luego hay que ver también el progreso de la revelación, que la revelación va progresando hasta llegar a su plenitud en nuestro Señor Jesucristo, y como el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento, como dice la Dei Verbum número 16. Luego también tener en cuenta en la interpretación de estos textos, pues que la plenitud de la revelación es Jesucristo, y que por tanto la interpretación que dio nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles a estos textos, y la interpretación que dieron después los santos padres y la enseñanza del magisterio sobre el tema, es lo que nos puede dar la luz sobre estos textos, ¿no? Entonces podemos ver que estos textos del Antiguo Testamento también fueron refutados, por así decirlo, con otros textos del mismo Antiguo Testamento de doctrina completamente diferente. Pero podríamos hacer un breve análisis de estos dos textos que usted ha citado del libro del Éxodo. Hay otro que dice prácticamente lo mismo, que es del libro de los Números, del capítulo 14, en el versículo 18. Estos tres textos, tanto el del Éxodo 20, Éxodo 34 y Números, están en el contexto de la rebelión en el desierto. Dios pone de manifiesto a los rebeldes su justicia, para lo cual el autor hace hincapié en las consecuencias que esta rebeldía tendrá en las generaciones futuras. Sin embargo, lo que manifiesta el Señor es que va a prevalecer su misericordia, y por eso la diferencia en la cantidad numérica. En cuanto al poner en Dios pasiones humanas, ¿no?, que se llama utilizar un antropomorfismo, es para describir cómo Dios va a castigar una transgresión, pero al mismo tiempo va a hacer justicia, como la hacen los hombres. Por otro lado, también se manifiesta en estos tres textos, ¿no?, el de Éxodo 20, el de 34 y el de Números, que hay un intercesor ahí que es Moisés, y que quiere subrayar la grandeza de la misericordia de Dios, y que advierte sobre su implacable justicia, que va a ser hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, no hay comparación con esa misericordia que llegará hasta la milésima. El mismo Santo Tomás de Aquino hace un análisis de estos textos en la Secunda Secunde, cuestión 108, en donde en uno de sus artículos, en el cuarto, al analizar estos textos, el de Éxodo 20 y Éxodo 34, dice lo siguiente, dice: en cuanto a las palabras del Señor, que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, según parece, tiene más que ver con la misericordia que con la severidad. Al no vengarse del mal inmediatamente, sino esperar a que
pase el tiempo para ver si sus descendientes por lo menos se corrigen. Aunque si va en aumento la malicia de estos, llega a ser necesario, por así decirlo, el ejercer la venganza. Bueno, esta interpretación que da Santo Tomás tiene que ver precisamente con el comportamiento de los descendientes, que por tanto va a haber una acción justa de castigo, pero porque estos descendientes no mejoraron lo que ya habían comenzado los padres. Y luego también este otro texto que acaba de citar, padre, el de Juan 9, en el que se ve que los apóstoles tenían en mente estas concepciones que había acerca de el castigo ligado directa e inmediatamente con el pecado, en el que la misma respuesta de Jesús nos da lo que podemos llamar la interpretación a ese hecho que tenían presente los apóstoles cuando preguntaron eso a Jesús. Y la respuesta de Jesús es lo que manifiesta el culmen de la revelación divina, ¿no? Es decir, que no ha pecado ni este ni sus padres, sino que el hecho de que éste esté ciego es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, analizando el texto, podríamos decir lo siguiente. Primero, que efectivamente está esta creencia en el pueblo de Israel, que enseñaban los rabinos, de que todo padecimiento físico o moral era castigo de Dios, de una forma de expiar el pecado, el propio o el de los padres, ¿no? Esto yace en la mentalidad. Y que aunque varios profetas habían dicho lo contrario, Ezequiel varias veces, Isaías, en donde se habla de que ya no se dirá más en Israel que los padres comieron los agraces y los hijos padecieron la dentera, sino que cada uno pagará por sus culpas, y que es clarísimo lo que expresan tanto Isaías como Ezequiel para hablar del castigo personal a quien cometa la culpa personalmente, pero que los discípulos, los apóstoles, al preguntar a Jesús sobre quién pecó de sus padres, la respuesta maravillosa que da Jesús es de que allí la deficiencia física existe no por un pecado, sino por la gloria de Dios que se va a manifestar. Y podríamos decir que aún ante esta errónea concepción popular, nuestro Señor Jesucristo descubre su gran misterio, ¿verdad? No pecó ni él ni sus padres. El problema del dolor que ingresó en el mundo por el pecado original tiene, sin culpa personal del sujeto, una finalidad profunda en el plan de Dios, que sean manifiestas las obras de Dios. No solamente es para mérito del justo, como en el caso de Job, sino que aquí se muestra esta otra profunda realidad en el plan de Dios, su gloria, la obra de la salvación, la grandeza de Cristo, que al curarlo se manifiesta como Dios. Entonces, se puede ver, padre, que todos estos textos que se aducen del Antiguo Testamento, porque incluso hay más, acerca de una consecuencia generacional de los pecados, queda completamente resuelta en la plenitud de la revelación por el mismo Jesucristo. Sí, aparte, hay que decirle también siempre a la gente, los que nos están escuchando, que la única cosa que uno puede transmitir, como decíamos antes con el padre, puede ser una propensión en cuanto a los efectos. Si yo me despilfarré mi dinero en un casino, por ejemplo, y mis hijos entonces en la herencia se van a quedar sin nada, claramente, o destruí mi matrimonio, y entonces me fui a vivir con otra mujer que no era mi esposa, y mis hijos vieron la consecuencia de lo que fue el adulterio. Bueno, en ellos naturalmente va a haber un problema afectivo, psicológico, de inseguridad de lo que es el matrimonio, lo que es la unión entre un padre y una madre, o para siempre, porque lo sufrí de chico, de pequeño. Pero la única cosa que estrictamente se transmite de modo determinado y sin posibilidad de escape es el pecado original, que salvo la Santísima Virgen María,
todos los hijos de Adán venimos con esa falla de fábrica, como decía, esa mala levadura que decía Rubén Darío, ¿no? Por eso lo necesario del bautismo para poder sanarnos del pecado original, nos quedará la inclinación al pecado, el fumus peccati, tenemos la gracia, los sacramentos, tenemos los actos virtuosos, nuestros hábitos buenos para poder cambiarlo, pero nadie está predeterminado por un supuesto tatarabuelo que cometió un pecado y que después lo transmitió por generación, digamos, corpórea, digamos, para nada. Esta doctrina llamativa y extraña, como la podría llamar San Pablo, es moderna, como dice el padre Rogelio. Y no hay que dejarse engañar, no existe en la tradición de la Iglesia. No surgía ni de los padres, ni de los concilios, ni de los papas. Ahora, la pregunta que uno se hace, padre, es si esto es así, ¿cómo es que aquellos teólogos o sacerdotes o quienes fueran que están promoviendo este tipo de cosas no son corregidos por la autoridad eclesiástica? Esa es la pregunta elemental que un laico se hace al escuchar estas cosas. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo? ¿Ha habido algún pronunciamiento? ¿No ha habido pronunciamiento? Sí, quisiera decir, ¿no?, dos cosas. Sí. La primera, solo subrayando esto que mencionabas, padre, sobre el pecado original, ¿no? Distinguir del pecado original el pecado actual. El pecado original es el único pecado que ha quedado inscrito en la naturaleza humana, y por eso, a perder con este pecado las gracias santificantes, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, se transmite a la generación una naturaleza caída, herida por el pecado. Y es el único pecado que ha quedado inscrito en la naturaleza, que se transmite genéticamente. Todos los otros, los pecados personales, quedan formalmente grabados en el alma, pero no en la naturaleza humana completa. Y por tanto, en ese sentido, el pecado sí puede influir, o sea, dado que hace mala a la persona, una persona mala transmitirá cosas malas, pero las transmitirá ambientalmente, es decir, en sus ambientes en donde se desarrolla, y las consecuencias de su pecado, en ese sentido, la cargarán los hijos, no el pecado, sino las consecuencias del pecado, como mencionaba, con respecto al adulterio o a algún otro tipo de pecado. Pero, contestando ya a la siguiente pregunta con respecto a si el magisterio de la Iglesia se ha pronunciado al respecto, efectivamente ha habido 3 grupos de obispos, es decir, episcopados nacionales que se han manifestado contra estas doctrinas. Ha sido el episcopado coreano, allá en el 2007, y también el episcopado francés en el mismo año, en el 2007, y el episcopado polaco en el 2015. Estos 3 episcopados, conferencias del episcopado nacionales, se han manifestado contra estas doctrinas por ver el perjuicio que causan en los fieles y queriendo orientar de acuerdo a la sana doctrina de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia siempre ha enseñado, para que, de acuerdo a la doctrina, se aplique en cualquier cuestión espiritual y litúrgica. Por ejemplo, el episcopado coreano hablaba acerca de cómo es que el problema de estas doctrinas llevan a una distorsión en las cuestiones de fe con respecto al pecado original, y la conferencia del episcopado francés hablaba de 2 consecuencias, una psicológica y una doctrinal. La psicológica es que quitaba a la persona la posibilidad de enfrentar su situación psicológica, pensando que la causa es una causa externa y que por tanto al quitarse culpabilidad y buscar una causa externa de sus conductas, pierda la posibilidad de atacarlas y de encontrar un adecuado remedio. Claro, no soy responsable. Entonces, es una doctrina contra el mérito y es una doctrina que va a desviar la fe de los católicos, porque no haces la misa por
la remisión del pecado de tus difuntos del purgatorio, sino porque a ti te conviene, porque vas a obtener de ahí un beneficio para tu conducta actual sin pensar en la purificación de tus difuntos. Y en esto es bastante firme las indicaciones que dio la conferencia del episcopado francés en el 2007. Y finalmente el episcopado polaco, que hace un análisis bastante bueno y profundo acerca de todas estas doctrinas, en las que se sitúa más en la cuestión doctrinal y en la cuestión litúrgica, hablando de cómo estas doctrinas son nuevas, no es la doctrina de la Iglesia, van a desviar completamente algunos aspectos fundamentales de la doctrina católica y por tanto se necesita atajarla directamente, prohibirla y que se condene porque está llevando a muchos a la perdición. Claro, no hay un pronunciamiento de todavía entonces el magisterio pontificio, para llamarlo de alguna manera. También hay que tener en cuenta que es bastante nuevo todo esto, ¿no? Pero sí, interesante no fijarse que son 3 conferencias episcopales de distinto pelaje, digamos. Uno podrá decir, bueno, los polacos son más conservadores, son más, etcétera. Pero no puedo decir lo mismo de los franceses, que están en una tendencia distinta. No llegan a ser los alemanes, por cierto, con su sinodalidad y compañía, pero, digamos, por cierto, pero se dan cuenta que esto es, digamos, no está dentro del magisterio católico de la Iglesia, que lleva a estas consecuencias, porque lo que decía recién el padre es importantísimo. Hoy que hemos olvidado el rezar por los difuntos, que es una obra de misericordia espiritual, o sea, por ejemplo, uno le pregunta a una persona, es más, yo tengo amigos sacerdotes, uno le pregunta a un amigo sacerdote si conoce las misas gregorianas, ¿no? Las 30 misas seguidas, por el Papa Gregorio, con San Gregorio, en fin, por el eterno descanso de un fiel difunto, y no las conocen, pero quizás conocen este tipo de cosas, ¿no? Esto de, aparte de otra cosa, si un alma, pongámosle, está en el infierno, ¿no? Está en el infierno, ¿qué sanación generacional le voy a dar si del infierno no se puede salir? En todo caso, podrá salir del purgatorio. Entonces, ya existen las misas por nuestros fieles difuntos. Pero no sé por qué ha quedado, por qué se ha metido este tipo de modas. Y después con todo lo que implica la liturgia, ni hablar, ni meternos con el tema de la liturgia de estas misas. Hoy por hoy en la iglesia, imagínense que en cada, como yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, en cada parroquia hay una especie de liturgia distinta, ¿eh? O de paraliturgia, como quiera llamarle, porque uno no sabe bien, entra a la parroquia, el cura celebra de una manera, va a otra parroquia, celebra de otra manera. La verdad que uno ya no sabe cuál es la liturgia, o qué cura está siguiendo la liturgia que manda la iglesia. Pero bueno, es importante estos temas, ¿no? Para desenmascarar, sobre todo en nuestro pueblo fiel, en nuestro pueblo especialmente hispanoamericano, que a su vez están devotos de nuestros fieles difuntos y a su vez conoce el valor de la misa que le transmitieron los misioneros, el no dejarse en esto embaucar por el tema de estas misas de sanación intergeneracional. También les pueden ver llamadas como misas de, ¿cómo es que le llaman también? Sanación del árbol genealógico. Eso, misa de sanación del árbol genealógico, no me sabía ni el nombre. Misa de sanación del árbol genealógico. Como que uno va a sanear un ADN espiritual, entre comillas, por medio de una misa que uno le va a pagar a un sacerdote, ¿no? Bueno, esto hay que decirlo con toda la autoridad de un sacerdote, pero no porque uno sea la autoridad, sino porque tiene detrás a la iglesia y de todo su magisterio, ¿no? Que esto no proviene de una doctrina que sea católica, bueno, no sé si alguna cosa más a usted se le ocurre porque está mirando el pueblo fiel, la gente sencilla, y qué más le podemos decir sobre este tema, padre. Bueno, lo que sí hay que decir que puede haber una comprensión correcta acerca de una consecuencia de los pecados de los ancestros. Me parece que esto es conveniente tenerlo en cuenta, saberlo y ver la manera de atajarlo. Quisiera hablar un poco sobre la cuestión de las maldiciones, claro. de los pactos y de las consagraciones diabólicas. Uh-huh. Pero antes de hablar de estos temas, que me parece son muy importantes,
entender un poco la estructura de la realidad en que vivimos y luego ver la cuestión causa-efecto de acuerdo a las dimensiones de la realidad, porque me parece que en esto podemos instruir mucho a nuestro pueblo. Entonces, primero, sobre las dimensiones de la realidad. Sabemos que existen las cosas naturales en las que nosotros nos movemos. Todo lo que está en torno a nosotros es natural y todo lo natural tiene una sana autonomía porque Dios lo ha querido así, lo ha creado así y entonces hay una sana autonomía de lo natural, que es la dimensión en la que vivimos. Ayuda una dimensión que es lo sobrenatural y que solo compete a Dios y que Dios nos lo comparte a través de su gracia santificante o su gracia actual y luego a través de una pedagogía de acción ordinaria de lo sobrenatural en nosotros a través de inspiraciones, cuando nosotros oramos, hay una relación de lo sobrenatural con lo natural, íntima, fuerte, pero que es invisible a los sentidos. Y luego hay una acción de lo sobrenatural en lo natural, que son los milagros que Dios hace y que de alguna manera siempre somos testigos, ¿no?, de una curación que no tuvo una causa natural y que se realizó inmediatamente, etcétera. Además de la luz que Dios puede dar a unos médicos para que naturalmente los médicos puedan llevar a cabo curaciones del cuerpo. Bueno, pero además del ámbito natural y del ámbito sobrenatural, hay un ámbito que llamamos preternatural, que es el ámbito en el que se mueve el demonio y que es una criatura angélica, es un ser personal y que está ávido de tener relaciones personales y que quien quiere entrar en relaciones personales con el demonio, él está listo para brindárselas. Sobre todo lo que quiere es que las personas entren a su terreno, para que entrando en su terreno, él pueda dominarlas y pueda alejarlas de Dios, porque esto es lo primero que quiere, ¿no? Alejar a las personas de Dios para que las personas vivan en pecado mortal y mueran en pecado mortal y se condenen para toda la eternidad. Bueno, entonces, entendiendo esto, que hay 3 niveles en la realidad o 3 dimensiones de la realidad, lo natural, lo sobrenatural y lo preternatural, ahora quisiera explicar la cuestión de causa-efecto para que se entienda estos otros 3 temas que quisiera explicar brevemente. La cuestión de la causa-efecto. No hay efecto sin causa. Y puede haber efectos naturales con causas naturales. Y puede haber efectos naturales con causas preternaturales y efectos naturales con causas sobrenatural. Ejemplo, un milagro de una persona que se cura de un aneurisma inmediatamente, sin ninguna intervención médica, es el efecto de una causa sobrenatural. Quería poner como ejemplo las maldiciones. Digamos que hay 2 tipos de maldiciones. Una maldición directa que hace una persona sobre otra y una indirecta que le pide al demonio que dañe a otra persona. Y entonces, esto desgraciadamente tiene unas repercusiones y funciona, ¿no? Primero porque el demonio es un ser que existe y que actúa, es una persona espiritual, su naturaleza es angélica, tiene unas potencias muchísimo más elevadas que el ser humano y por tanto es capaz de interactuar con él espiritualmente e incluso físicamente. Las personas que se meten al territorio del demonio difícilmente las va a dejar salir porque es como un narcotraficante que una vez que consigue una plaza no la quiere dejar y va a luchar por tenerla y mantenerla con todo su poder. Y es un poder muchísimo, muy superior al poder humano. Por tanto, digamos que con el demonio no se juega. Quien se meta en su territorio puede
quedar allí atrapado. Y si se mete pidiéndole que actúe a través de maldiciones, pues corre el riesgo, primero, de que el demonio la retenga allí a la persona y segundo, que haga efectivo lo que está pidiendo, porque es muy legalista y dice, tú me lo pediste, pues yo lo hago. Esto con respecto a las maldiciones. Y hay otras dos cosas que me parece que es importante conocerlas. Es con respecto a los pactos. Hay personas que hacen pacto con el demonio. Y el pacto más grave es el que hacen con sangre incluso. La persona se sangra para decir que está firmando un papel con su propia sangre. Y el demonio eso se lo toma muy en serio. Pero además le pide a la persona que pague. Es decir, el pacto es yo te voy a dar. Ordinariamente le consigue a la persona cosas materiales y le ofrece poder, placer y tener dinero, pero tú tienes que pagar. Y lo que le pide pagar a la persona es bastante serio y bastante grave. Es lo que se llama el precio del pacto. Y entonces una persona, haciendo un pacto con el demonio, puede dar como precio de pacto a un familiar. Y esto lo conocen bastante bien los exorcistas. Cómo es que hay personas que han sido precio de pacto y que el demonio, al tomarse en serio la parte que le toca por lo que él ha hecho, se lo cobra. Y en ese sentido, una persona puede dar como precio de pacto a un hijo o a un nieto, o incluso al fruto que aún no viene. Es como cuando una persona renta un terreno y va a sembrar allí unas vides y va a tener uvas y todavía no las siembra las vides ni nacen las uvas, pero ya son de esta persona esas uvas porque ese terreno ya es de ella. Y entonces así obra el demonio, ¿no? En ese sentido puede haber una consecuencia de generaciones a modo de precio de pacto, pero es muy distinto a la concepción que se tiene en lo que ya estuvimos explicando en la primera parte de la entrevista. Y segundo y último, que son las consagraciones. Consagrar es poner en las manos de otro algo, ¿no? Yo te lo dedico, lo pongo en tus manos, te lo doy. Y conocemos bien, por ejemplo, las consagraciones que la Iglesia ha promovido y que han promovido los santos, como San Luis María Griñón de Montfort, la consagración a la Virgen. O sea, yo me pongo en manos de la Virgen como un servidor, como un esclavo de la Virgen, porque yo quiero que ella sea mi señora y yo me consagro a ella. Bueno, pues desgraciadamente en contraposición están consagraciones al demonio, en donde las personas se consagran a sí mismas o pueden consagrar a otras, pero para que consagren a otras deben de tener potestad sobre las otras personas. Y esa potestad se la da naturalmente la generación, es decir, un padre tiene potestad sobre sus hijos, una madre tiene potestad sobre sus hijos, es una potestad natural. Y esta potestad, digamos, se va perdiendo cuando el hijo va creciendo, cuando tiene conciencia, cuando es mayor de edad o definitivamente cuando se emancipa de la familia. Pero mientras tanto tiene esa potestad sobre el hijo y esa potestad le hace a la persona que pueda consagrarlo o a Dios o al demonio. El mismo bautismo, ¿no? En la iglesia conocemos consagraciones que son sacramentales, como es la consagración bautismal o como es la consagración de la confirmación o la consagración sacerdotal. Y luego hay otras consagraciones que no llegan al ámbito o al grado sacramental, pero que son consagraciones de tipo espiritual, en donde entra más la voluntad de la persona, la libertad, en el sentido de ponerse en las manos de Dios o de la Virgen. Pues desgraciadamente el demonio, que quiere imitar siempre todas las cosas de Dios, tiene este tipo de consagraciones, unas más superficiales y otras más a modo, por así decir, de los sacramentos, en donde entran estos cuestiones ya físicas y de ritos y derramamiento de sangre e incluso hasta asesinatos. O sea, el mundo diabólico, demoníaco es terrible.
Y entonces hay que saber que existe todo esto. Pero para un católico lo que tenemos que hacer es, una vez que sabemos que existe esto, no querer entrar nunca en terreno del demonio. Y más bien siempre ponerse en el terreno de Dios. Y lo que me pone en el terreno de Dios es la gracia, son los sacramentos y mi esfuerzo por crecer en las virtudes, ¿no? Porque sabemos que esos dos ámbitos son, por así decir, lo que constituye la santificación o la santidad de la persona. La santidad en su ser a través de la recepción de sacramentos y la santidad en su hacer a través del ejercicio de las virtudes. Y entonces, en este esfuerzo por tener la vida divina y por ejercitarse en las virtudes, la persona se mantiene en el territorio de Dios y evitando cualquier cosa que me lleve al terreno del demonio, podré siempre mantenerme libre de las acechanzas más terribles que pudiera hacer el demonio sobre mí. De manera que podríamos hablar de estos dos tipos, dos modos en los que actúa el demonio, que se ve ya como algo de dominio general, ¿no? Un modo ordinario y un modo extraordinario. El modo ordinario, que es a través de la tentación y que la lucha contra la acción ordinaria del demonio se da con la vida espiritual de la persona, recepción de sacramentos, ejercicio de virtudes, cumplimiento del propio deber, etcétera, y cumplimiento de los mandamientos y demás. Y luego el no entrar en terreno del demonio con acciones concretas o con tipos de pecados específicos que son los que meten a la persona en el terreno del demonio y que son todos los pecados que van contra el primer mandamiento. Y entonces este esfuerzo del católico, del que quiere vivir su vida católica de modo elevado y que no se mete en estos pecados contra el primer mandamiento, digamos que está a salvo de todas estas acechanzas del demonio y puede evitarlas. Así es, padre, ha sido un gusto muy grande, la verdad que clarísimo. Bueno, para los que nos están viendo, ni pecados ancestrales, ni misas de sanación intergeneracional, todo eso no es católico, no es católico. Así que, como a veces decimos, que no te la cuenten, ¿no? Padre, le agradezco el tiempo. Si puede dejarnos su bendición para terminar. Con mucho gusto, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu Dios espíritu. Todopoderoso los bendiga. María Santísima los cubra con su manto. Los santos ángeles los custodien. San Miguel Arcángel les ayuda en la lucha contra el maligno. Nuestros santos intercedan por ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Y que viva Cristo Rey y Santa María. Que viva Cristo Rey. Padre, muchísimas gracias por el tiempo. Con gusto. Adiós. Tenga buen año. Chao, chao. Chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.